Hola hermanos, los saludo en el nombre del Señor. Espero que hayan tenido una buena semana. Seguimos en el libro de Hechos. Ahora vamos a pasar al capítulo 14. Y en realidad hay tanta enseñanza que podemos sacar para nuestras vidas de estos capítulos. Sin ir más lejos, hoy vamos a ver algunas cosas que son bastante interesantes. Ojalá que podamos juntos tomarlas para nosotros y aplicarlas a nuestras vidas. Pero antes de comenzar vamos a tener un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por este nuevo día que usted nos ha concedido. Le pido, Padre Celestial, que en primer lugar reciba nuestra gratitud por su amor, su provisión, su misericordia. Le doy gracias por su iglesia y ponemos delante de usted, en primer lugar, a la gente de edad. Recordamos a hermana Prosperina, hermana Alicia, hermano Tomás, hermana Julia, y también a aquellos que se encuentran delicados de salud, como es el caso de hermana Lili, su esposo, hermano Manuel, el hijo de ella, a Víctor, que tiene que estar en cuarentena en este momento. Que también, Señor, usted esté con los que de una u otra manera están relacionados con la salud, que usted los esté protegiendo. Rogamos que en el caso de Víctor sea algo pasajero, que sea solamente guardar la cuarentena y que esa infección no cunda. Señor, sabemos que usted es dueño de nuestras vidas y en su palabra dice que ha llevado nuestras enfermedades en el madero. Pongo delante de usted a cada miembro de la iglesia, a cada familiar de los miembros de la iglesia, que usted sea con ellos, protegiéndolos y cuidándolos. Y que también, Señor, bendiga esta lección, que sea de provecho para cada uno de nosotros, porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Bien, vamos a ir de los versículos 15 al 28 en esta ocasión. En Hechos 14, versículos 15 y 16, tenemos una predicación de Pablo hacia los paganos. Ahora, ¿por qué digo este? Porque esta es la primera predicación que Pablo hace hacia gente que no conoce a Jesucristo. Es la primera que se registra en el libro de los Hechos. Y esta predicación es originada después del milagro que vimos nosotros el domingo pasado, cuando algunos tratan de ofrecerle sacrificios a ellos. Anteriormente Pablo se había dirigido a judíos y a personas que eran temerosas de Dios. Ustedes saben, las personas temerosas de Dios son principalmente gentiles que abrazaron la religión judía. En el fondo podríamos decir que él siempre se dirigió a una audiencia monoteísta, ¿ya? Y él usó el Nuevo Testamento como fuente de autoridad incuestionable para establecer sus puntos con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Como les repito, esta audiencia anterior era una audiencia monoteísta. Ahora la situación de Pablo y Bernabé en Listra cambia totalmente. Es una situación totalmente diferente. ¿Y por qué les digo esto? Porque la gente que escuchó la predicación era un grupo de paganos, por así decirlo, gentiles, politeístas. Ellos tenían muchos dioses. Tanto como vimos que estaban convencidos que Pablo y Bernabé eran dioses y trataron de ofrecerles sacrificio. En las predicaciones o discursos anteriores de Pablo se podía hablar, o él pudo hablar, acerca de Abraham, de Moisés, de David, como también acerca de las profecías, las promesas de Dios que aparecen en el Antiguo Testamento. Sin embargo, esta nueva multitud a la que Pablo se está dirigiendo aquí en Listra es gente que no tenía ninguna idea de eso. Fíjese lo que Lucas menciona acerca de cómo Pablo
enfrenta esta nueva situación tocando algunos puntos que fueron claves para su propósito. En primer lugar, Pablo establece que él y Bernabé eran mortales al igual que la audiencia. Somos igual a ustedes, le dice Pablo ahí en el versículo 15. En segundo lugar, él proclama al Dios vivo, a este Dios que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, también citado ahí en el versículo 15. Posteriormente, él les advierte que ofrecerles sacrificio a ellos era una vanidad, algo que no tenía sentido, una sin razón, y que debían convertirse de esa práctica. Versículo 15. Luego anuncia o les da a conocer la paciencia de Dios al permitirle anteriormente a las personas andar en sus propios caminos. En otras palabras, hacer lo que quisieran. Sin embargo, provee como testimonio de esto parte del Antiguo Testamento donde se habla acerca de la lluvia, de las estaciones, de la comida y de la alegría humana. ¿En qué está basada todo eso? Ahora, si nosotros comparamos esta predicación de Pablo, tomando Hechos 17, versículo 22 al 31, en que también enfrenta a una audiencia pagana, se puede suponer que Pablo estaba preparando aquí en Listra el camino para presentarles a Jesucristo y animar a la multitud a convertirse y arrepentirse creyendo en Cristo. Vamos a comparar un par de versículos. El primero es Hechos 17, del 30 al 32, donde se dice lo siguiente. Hechos 17, 30 al 31. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Sin duda se refiere a que este juicio va a ser a través del Señor Jesucristo. Y la otra porción, el otro versículo es en Hechos 14, 16. ¿Ya? Él le dice, en las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Antes Dios permitió que cada uno anduviera en su propio camino, pero ahora, en el capítulo 17 dice, habiendo pasado estos tiempos de ignorancia, manda a los hombres que se arrepienten. Al parecer, él logró que no le ofrecieran sacrificios. Y cuando llega el momento crítico, ¿ya?, en que él está haciendo este despliegue, presentando a Cristo, llegan judíos de Antioquía de Pisidia. Y logran estos judíos, por celo, ¿ya?, por malestar en contra de Pablo, por lo que Pablo estaba enseñando, poner en contra de Pablo y Bernabé a toda esta multitud que termina atacándolos y dejando a Pablo casi muerto. Creyendo eso, lo echan fuera de la ciudad. Ahora, es interesante ver esta situación, lo que le sucede a Pablo, ¿ya? Yo nunca he estado o he sido sujeto de un apedreamiento. He visto, sí. Tiempo atrás, cuando yo estudiaba en el pedagógico, veía cómo mis compañeros de universidad atacaban al grupo móvil en aquel entonces. Bueno, tenemos recuerdos más nuevos en el estallido social, ¿ya? Pero piensen cómo se vería una turba, no tirándole piedras a la policía, sino que embistiendo en contra de una sola persona, tirándole objetos contundentes sobre su cabeza, no solamente la cabeza, la espalda, los costados, y que esta persona con sus propias manos tratara de cubrirse la cabeza y la cara para que no le llegara esta lluvia de piedras que le están tirando. Finalmente cae al suelo bajo esta lluvia de golpes fuertes
y doloroso, y finalmente se desmaya perdiendo el conocimiento. Imagínense la impotencia y la vergüenza. Esto le sucedió a Pablo, ¿ya? Por amor a Dios, por amor al Evangelio, ¿ya? Años más tarde, Pablo menciona este incidente en 2 de Corintios 11:25, en una lista larga que muestra cuáles fueron sus padecimientos por causa del Evangelio. Cuando estaba ya por morir Pablo, este recuerdo lo tenía siempre. Y le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 3, versículos 10 y 11, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito y fe, longanimidad, amor, paciencia, ¿ya? Persecuciones, padecimientos, como los que sobrevinieron en Antioquía de Iconio, haciendo referencia a este apedramiento, ¿ya? En Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Es bueno considerar lo que sufrió Pablo frente a los leves problemas y aflicciones que nosotros podemos enfrentar en el día de hoy por la causa de Cristo. Tanto que nos quejamos, tanto que alegamos de las cosas que nos suceden, no son nada en comparación a lo que en este caso Pablo tuvo que enfrentar por amor a Cristo. Después de esta dolorosa experiencia, en lugar de desistir, en lugar de renunciar, en lugar de mandarse a cambiar, Pablo vuelve a entrar en la ciudad con los discípulos. Este es un acto realmente de valentía de parte de Pablo, de Bernabé y de los que habían creído en Cristo. Nosotros decimos muchas veces, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, ahí se está poniendo en práctica eso. Y aún en medio de las situaciones más difíciles, hermanos, aun cuando parezca que no va a haber fruto de lo que se está haciendo, Dios hace que algunos crean y reciban salvación eterna a través de la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Quizás no nos fijemos, pero lo que sucedió ahí en Listra, ¿ya? Produjo frutos. Luego, en Hechos 14, versículo 18 al 21, vemos otra misión, otro campo al cual Pablo se dirige, y este es Derbe. Ahora, el viaje a Derbe fue bastante más complicado de su viaje de Antioquía de Pisidia a Iconio, en Listra. ¿Y por qué razón? Bueno, aparte de la distancia, que eran 50 kilómetros, era un viaje por un sendero, no por una carretera como lo había hecho antes, y aparte de todo eso, Pablo iba herido. Cuando llegó a Derbe, tuvo la bendición de no encontrar oposición, ¿ya? Y se ve un gran resultado de su predicación. El Evangelio de Jesucristo es recibido con gozo y es posible que no hubiesen judíos. En Derbe llegó a nacer una gran iglesia, una iglesia fuerte que duró por muchos siglos, pero hoy ni siquiera hay un pueblo en el lugar donde estuvo la antigua ciudad. Ahora, uno podría lucubrar mucho, pero el Señor dijo que las puertas del infierno no iban a prevalecer en contra de la iglesia. Bueno, ¿y qué pasó? Hay una razón. Cuando no se hacen las cosas como el Señor quiere, Dios remueve el candelero. Dios deja de obrar a través de esa iglesia, ¿ya? No sé qué habrá pasado en Derbe, pero la realidad es que no existe aquella iglesia. Al salir de Derbe, Pablo y Bernabé pudieron haberse dirigido inmediatamente a Tarso, la ciudad de origen de Saulo, de Pablo, ¿no es cierto? Y de ahí volverse a Antioquía de Siria, de donde habían salido, donde habían sido encomendados como misioneros, ¿ya? Ungidos con ese propósito. Era un viaje bastante directo. Sin embargo, Pablo y Bernabé deciden regresar por el mismo camino por el cual habían llegado a Derbe. A pesar del peligro de la persecución,
con un propósito: fortalecer a los que habían creído en el Señor Jesucristo. El contenido del mensaje de Pablo hacia las iglesias que él estaba plantando era: es necesario que a través de muchas tribulaciones entreguemos el reino de Dios. En otras palabras, no importa lo que cueste, debemos dar a conocer el Evangelio de Cristo. ¿Ya? Eso aparece ahí en Hechos 14, versículo 22, la segunda parte. Esto nos habla de que, así como en el primer siglo del cristianismo, hoy podemos pensar que la vida cristiana no está ajena a problemas, no está ajena a tribulaciones. Sin embargo, el Señor nos ayuda a enfrentar estos problemas, estas tribulaciones, y es muy probable que estos problemas y tribulaciones en la vida de una persona aumenten después de recibir a Cristo. ¿Por qué? Porque Satanás va a estar disgustado. Satanás no quiere que las personas reciban a Cristo. Así que él no va a querer justamente aquello. Otra tarea que Pablo y Bernabé cumplen con esta visita a las iglesias que establecieron fue nombrar ancianos. Aparece ahí en el capítulo 14, versículo 23. Ancianos se refiere a líderes, ¿ya? Y estos líderes deben tener una característica principal: reconocer que la iglesia es de Cristo. Muchas veces tenemos un mal uso de la idea y hablamos de nuestra iglesia, de mi iglesia, ¿ya? Te invito a mi iglesia, o pastores hablan de mi iglesia, pero se nos olvida, o quizás inconscientemente se hace, espero, de que la iglesia es de Cristo y que Cristo es la cabeza de la iglesia. Al pastor lo llama el Señor. El pastor es un cristiano igual que el resto, con una mayor responsabilidad, que es liderar, ¿no es cierto?, la iglesia del Señor. Es como un mayordomo, y se le va a pedir cuenta de ese liderazgo. Entonces, Pablo reconoce la necesidad de establecer un liderazgo en cada iglesia plantada, ¿ya? Eso es lo que nos lleva al final de la lección de hoy día, y tenemos algún cuestionario. La primera pregunta es: ¿cómo aplican los 5 puntos clave que Pablo utiliza para dar a conocer el Evangelio a los paganos, ¿ya?, en nuestra misión para llevar el Evangelio? ¿Cómo aplico eso yo? En segundo lugar, ¿qué enseñanza sacas para ti al comparar Hechos 17, 30 al 31 con Hechos 14, 16? Tercera pregunta, a la luz de Isaías 55, 11, ¿cómo entendemos nosotros lo que dice en Hechos 14, del 19 al 21? Y finalmente, ¿cuál sería la principal condición que los ancianos, no se olviden, estamos hablando de líderes en la iglesia, que aparece ahí en Hechos 14, 23, deben reconocer? ¿Cuál es esta condición que ellos deben reconocer? Ojalá que puedan contestar el cuestionario. Hasta el momento, hermana Pati ha sido la única, Pati Orellana ha sido la única que me ha enviado la respuesta de los cuestionarios, pero esto lo hago para que ustedes piensen en la lección y saquen provecho de lo que la palabra del Señor nos dice a cada uno de nosotros. Bien, hermanos, terminemos con un momento de oración. Inclinemos los rostros y cerremos los ojos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Bendice tu palabra, Señor, y ayúdanos a sacar provecho de ella. Sabemos que tu palabra, jamás vuelve vacía, y siempre podemos sacar algo para nuestras vidas, para aplicarla en nuestra vida diaria. Te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.